Ahí estamos en directo. Muy bien. Vamos a ver si podemos ya finalizar con este curso hoy. Quedan pocas páginas de este viaje del miedo al amor basado en el libro de Krishnananda de la codependencia a la libertad. Y habíamos quedado en esta parte de aprender a distinguir entre el desencadenante y la fuente original. Estábamos hablando, no sé si recuerdan, sobre las proyecciones, las maneras que teníamos de proyectar. Y bueno, ahora vamos a hablar específicamente de qué desencadena la proyección, ¿no? De dónde viene esto de proyectar. Nuestras proyecciones encubren gran parte del miedo que llevamos dentro a no conseguir lo que necesitamos. La persona que es objeto de nuestra proyección normalmente es la que desencadena nuestros miedos y expectativas de ser traicionados, controlados, malentendidos, abusados o abandonados. Si recordamos la última vez que nos hemos sentido heridos por alguien y nos preguntáramos si no es cierto que esa persona nos provocó esos miedos de la misma forma que nos sucedió muchas veces antes en nuestra vida, descubriríamos que sí. Nuestras relaciones son situaciones con una carga importante. Llevamos muchas más cosas a ellas de lo que puede parecer. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos buscando al padre y a la madre perfectos, y cada vez que buscamos a nuestro padre y a nuestra madre, eso es que idealizamos, nos decepcionamos una y otra vez. Normalmente no somos conscientes de la intensidad de los sentimientos que hemos reprimido hasta que se abre la herida. Así que una proyección es la reconstrucción de una situación del pasado. Gran parte de nuestra curación se produce cuando empezamos a ser capaces de distinguir el desencadenante de la fuente principal. Cuando otra persona reabre mi herida, cualquier herida, parece como que es la otra persona la que me está causando el dolor. Esa persona para mí es el problema. No pienso que son mis padres, sino esa persona. A menudo se provoca nuestra proyección porque esa persona que está ahora en nuestra vida comparte alguna de las características que tenía ese que nos hirió originalmente. Nuestra reacción al estímulo está fuera de proporción. Todas nuestras relaciones las comenzamos estando ya muy sensibles a que se nos trate como nos trataron cuando éramos niños. Puedo observar en mí mismo que en cuanto me siento controlado, reacciono, por ejemplo. No soy capaz de ver la realidad, sino que veo a cada persona que alguna vez intentó controlarme. Mi carga emocional se alimenta con la idea formada por experiencias de mi niñez de que en realidad nadie me comprende. El asunto es conseguir no perderse en la proyección, que es lo que nos sucede, nos perdemos en la proyección. Tal vez, sí, parece que nos están controlando, abusando o abandonando. O tal vez solo lo imaginamos. Tal vez sea un poco de ambas cosas, pero la otra persona se siente atrapada en nuestra proyección y siente que no ves en ella quien realmente es. Entonces esa otra persona se enfada y se aparta de nosotros. En este juego no hay, digamos, víctimas inocentes. Para jugar un juego siempre hacen falta dos. Así que estamos atrapados en proyecciones mutuas, ya sea con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro jefe. Ellas también tienen su parte en esto, pero cuando ambas personas en una relación
pueden identificar los patrones y comenzar a hacerse responsables de su propia parte en el drama, es ahí cuando se produce la curación. Entonces podemos comenzar a ser responsables de los sentimientos en lugar de culpar a la otra persona por la ira o el dolor que estamos sintiendo. Por eso tenemos que investigar nuestra negación. Cuando algo está bloqueando nuestro corazón, a menudo lo que estorba es una proyección inconsciente por una o ambas partes que no se ha revelado y de la que no se ha hablado. Con frecuencia nuestra ira, nuestro dolor y sentimientos de traición con los demás provienen de nuestros deseos y necesidades, muchos de los cuales han sido negados y reprimidos. Mantenemos inconsciente nuestra proyección porque no queremos admitir y aceptar cuán necesitado realmente está nuestro niño interior, porque esta necesidad va en contra de lo que pensamos que es aceptable, agradable o espiritual. En el caso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una chica llamada Carla, tiene la proyección inconsciente en su pareja de que él es el que proveerá y que se va a ocupar de ella. Esta actitud es contraria a su idea consciente de cómo quiere ella que sea su relación con un hombre, independiente y autosuficiente, pero su niña interior no se encontraba por allí cuando ella se hizo esta idea. Su niña deseaba que alguien cuide de ella. Si la enfrentáramos con su deseo de que la cuiden, ella lo va a negar, va a decir que no, que ella no quiere que la cuide. Pero cuando sus parejas se quedan cortas en su expectativa de que la traten como a una princesa, ella se enfada. Tras el trabajo necesario para hacer conscientes estas proyecciones, ha dejado al descubierto el dolor que lleva adentro por no haber tenido un padre que le diera la comodidad y la seguridad que necesitó cuando era niña. El permitirse a sí misma sentir el dolor la ha ayudado a reaccionar de forma diferente cada vez que siente que sus expectativas no se cumplen. En lugar de echarle ya la culpa a su pareja, siente y comparte el dolor que ha sido causado. Otro ejemplo, el caso de Stephen, un hombre que imparte seminarios, un hombre muy carismático, pero que es incapaz de ver que bajo esta imagen hay un niño solitario y desesperadamente necesitado, anhelante de amor. Entonces él continúa escondiendo estas necesidades detrás de su éxito como terapeuta y pasando de un romance al siguiente. Es incapaz de ver lo que está negando. Esto es lo más dificultoso para todos nosotros porque es que justamente lo que estamos negando es justamente lo que no podemos ver y lo que estamos negando es lo que proyectamos, ¿no? Para entrar en contacto con esas necesidades, él tendría que penetrar bajo esa imagen y entrar en su niño interior herido. Para penetrar en nuestra negación y llegar a aceptar nuestras necesidades, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Cómo es nuestro padre o nuestra madre perfectas? ¿Sí? Vamos a ver ahora varias preguntas que nos van a ayudar a descubrir esto. ¿Cómo sabemos cuando nos sentimos seguros, amados, tomados en cuenta y apoyados? ¿Cuándo sentimos que la otra persona nos lleva en su corazón y que hay espacio para nosotros? ¿Cómo se siente cuando nosotros hacemos lo mismo con la otra persona? El caso que les voy a comentar ahora es el caso de Charles, que vino buscando ayuda porque su novia, con la cual él llevaba 2 años saliendo, lo había dejado. Ella se quejaba de que él no estaba lo suficientemente abierto y que ya estaba cansada de intentar contactar con él, o conectar, ¿no? Establecer una conexión. 5 años atrás, él había estado muy enamorado de otra mujer que lo dejó por otro hombre,
Entonces él decidió que nunca más volvería a estar tan necesitado. Se retiró con su música y se recuperó lentamente, pero la herida estaba todavía ahí. Entonces él tenía miedo a abrirse. Estaba seguro de que si le mostraba a su nueva novia lo necesitado que estaba, ella lo iba a rechazar, como lo había hecho la novia anterior. Así que nuestras necesidades no desaparecen porque finjamos ser fuertes. Si podemos abrazar a nuestro niño necesitado, empezaremos a sentir y aceptar la ansiedad, el miedo, el dolor, y volveremos de nuevo a ser nosotros mismos y vamos a obtener el amor de los demás. Lo importante es darnos cuenta que todos proyectamos. No es que la de la proyección es de algunos pocos aquí en el mundo. No, es de todos. ¿Mm? Podemos no descubrir esto o seguir negando que proyectamos y quedarnos como fosilizados en patrones de proyección, o podemos usar la proyección para aprender y superarla, ¿no? Cuando comprendemos nuestras proyecciones, nuestras relaciones pueden llegar a convertirse en el compartir de nuestro silencio. Ahora, lo único que podemos hacer es desarrollar con compasión y más comprensión con respecto a ellas. Vamos a tratar de identificar, mediante algunos ejercicios que vamos a ver ahora, esto de las proyecciones. El primer ejercicio que vamos a ver hoy es el de identificar patrones repetitivos. Bien, primero vamos a investigar nuestras relaciones más importantes. Bien, podemos ir con un papel y una lapicera apuntando. Las respuestas pueden ir poniendo directamente, o si quieren copien la pregunta y le ponen la respuesta. Si yo me pongo a observar las relaciones que tengo en la actualidad, o puedo mirar las del pasado también, las relaciones que tuve, me doy cuenta, observo que en todas ellas me han tratado de forma parecida. Siendo honestos, ¿me han tratado en todas mis relaciones de forma parecida? Bien. Otra pregunta. ¿De qué forma he permitido que me abusaran, maltrataran o malentendieran? ¿De qué forma he permitido que me abusaran, maltrataran o malentendieran? ¿De qué forma he transigido? ¿De qué manera he sido yo el abusivo y existe un patrón habitual en mí en esto, de abusar de los demás? Mis parejas han tenido siempre la misma reacción una y otra vez y he reaccionado yo de la misma manera una y otra vez. ¿Existe un patrón en la forma en que me protejo a mí mismo? ¿Cuáles son las ideas negativas sobre abrirse a alguien y sobre el amor que se reafirman en mí una y otra vez? Continuando con este ejercicio, vamos a explorar nuestras relaciones más importantes en la actualidad y ver si noto alguna similitud entre estas relaciones que mantengo y las que tuve cuando yo era niño o niña. Por ejemplo, con los amigos íntimos. ¿Hay algo que me recuerda la relación que tuve, por ejemplo, con algún hermano? Con respecto a las figuras de autoridad, por ejemplo, mi jefe, bueno. ¿Hay algo que me recuerda la relación que tuve con mi padre o con algún hermano? Con mis hijos. ¿Veo alguna similitud entre la forma en que yo me comporto con ellos y la forma en que mis padres se comportaban conmigo?
hay que observar los parecidos y escribirlos. Tal vez sin darnos cuenta, hemos creado esas relaciones en nuestra vida para poder completar algo. A menudo aquellas que son las más difíciles y de las cuales nos gustaría poder librarnos, son de hecho de las que más tenemos que aprender. Justo esas relaciones que nos queremos liberar son las que más tenemos que aprender, ¿no? Bueno, así que hay que repasar todas estas relaciones y ver qué es lo que me están queriendo enseñar, ¿no? Segundo ejercicio. Descubrir mi padre, madre interiorizado. Me tengo que sentar en el suelo y poner delante dos almohadones. ¿Bien? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pueden ser sillas si no tengo almohadones. Un almohadón va a representar al padre interiorizado y el otro al niño vulnerable. Primero me voy a sentar en el almohadón del padre frente al niño y comenzar a hablarle. Luego me voy a sentar en el del niño y responder. Así voy a ir pasando de un almohadón al otro, ¿no? Y viendo qué surge. ¿Qué le dice el padre al niño? ¿Cuál es la energía que pone en el niño? ¿Cómo responde el niño? ¿Qué le pasa a la energía del niño? Bien. Pueden hacerlo con sillas, vuelvo a repetir si no tienen almohadones. Tercer ejercicio. Identificar las partes de mí mismo no vividas. Ahí me tengo que tomar un papel, una lapicera y hacer una lista. Una lista que tenga las características de la gente que más me gusta. ¿No? Me gusta la gente alegre, la gente no sé qué, bueno, Y otra lista con las características de la gente que me disgusta, que no tolero. Bien. Cuando me rodeo de gente que tiene las características que me gustan, me voy a sentir cómodo, cuidado y amado. ¿Sí? Algunas de estas pueden ser cualidades que yo tengo, pero que no las vivo tanto como me gustaría. Cuando yo atraigo a mi vida gente que tiene las características estas, las que no me gustan, eso me da la oportunidad de ver justamente las partes de mí mismo que yo no quiero observar. Entonces tengo que hacer una lista de lo que me atrae de mis parejas y una lista de las cualidades que yo encuentro en mis parejas. ¿Bien? Y comparar estas dos listas, la lista de lo que me atrae de mis parejas y una lista de las cualidades que yo encuentro en mi pareja. Estos puntos que son comunes puede que sean partes no vividas de mí mismo, que encuentro atractiva. Aquellas que encuentre solo en la segunda lista y no en la primera pueden ser las partes inexploradas de mí y que yo juzgo. Bien. Así que bueno, hemos dado cuenta de que todos proyectamos. Y que justamente gracias a que proyectamos es que vamos sanando, porque justamente perdonar es dejar de proyectar, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con el asunto del respeto? Seguramente muchos de nosotros no nos hemos sentido respetados por otros y tenemos que preguntarnos si nos respetamos a nosotros mismos y qué difícil que es esto de poner los límites. ¿Por qué? Porque abrirse a los demás da mucho miedo. Uno de los peores miedos y uno de los que sin duda todos hemos experimentado es que cuando nos abrimos al otro, corremos el riesgo de que nos invadan, de que abusen o de que se aprovechen. Por eso decimos, bueno, tanto no. Deseamos abrirnos, pero no queremos que nos hagan daño.
Si nos mantenemos en nuestro mundo aislado, protegido y cerrado, por lo menos podemos intentar que no nos hieran. Pero eso ya ha dejado de funcionar, especialmente a estas alturas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros salimos del aislamiento y nos damos cuenta de que aprender a relacionarnos es parte de nuestra curación, una de las tareas que tenemos que aprender es a respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Esto es difícil a causa de nuestros deseos conflictivos que nos hacen atropellarnos mutuamente. ¿Cómo podemos crear un mundo en el que podamos satisfacer nuestras necesidades y respetar al mismo tiempo las de las personas más cercanas? El tema del respeto provoca dos energías diferentes dentro de nosotros. Una funciona con el sentimiento de que a menos que consigas hacerte con lo que quieres, nunca lo conseguirás. La otra, en shock profundo, no tiene ni la habilidad ni la confianza para decir no y cree que todos se aprovechan siempre de él. Una dice, no me reprimas, que quiero mover mi energía y quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Y la otra dice, por favor no me dejes, te daré lo que quieras. Luego se resiente y siente que no es seguro confiar en nadie. Entonces, la primera, vamos a recordar que era la primera. A ver, espera. La primera, ¿no? Una funciona con el sentimiento de que a menos que consigas hacerte con lo que quieres, nunca lo conseguirás. Es la primera. Y la otra es la cuando uno está en estado de shock profundo y no tiene confianza para decir que no. O sea, las personas que nunca dicen que no, que dicen que sí a todo con tal de que no lo dejen de querer. La primera, digamos que el que quiere conseguir lo que quiere sí o sí, lleva al convencimiento de que todos intentan suprimir nuestra energía y sujetarnos. O sea, nos sentimos como que el otro no me deja ser o hacer. Y en la segunda, siento, si estoy en estado de shock, ¿no? Y nunca digo no, no pongo límites, siento que nadie respeta mi espacio y mi integridad. Puede parecer, ¿no?, que no nos demos cuenta que llevamos esto en nuestro interior, porque es posible que alguna de estas dos la hayamos suprimido, pero lo llevamos. No obstante, en un momento dado nos podemos estar identificando con una de ellas y nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestro jefe, lo que sea, con la otra. Son dos heridas sin sanar que exigen ser trabajadas y traen lecciones kármicas con las que tenemos que trabajar. Una para aprender a respetar las necesidades de los demás y la otra para aprender a respetar nuestras propias necesidades. El asunto es que en esta sociedad, en este mundo, lo más normal y lo más común es que nadie respeta a nadie, o sea, no nos respetamos los unos a los otros. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nuestras necesidades mismas que tenemos de supervivencia nos enceguecen. Si todos viviéramos nuestra naturaleza búdica, si viviéramos vidas totalmente conscientes, podríamos existir todos en el mundo con una actitud de apertura, de vulnerabilidad y perfecta inocencia. Pero lamentablemente el mundo no es así. Así que nuestro convencimiento de que para sobrevivir tenemos que cuidarnos y protegernos a nosotros mismos, nos hace ser a menudo bastante insensibles los unos a los otros. Así que nos vivimos invadiendo mutuamente nuestros espacios unos a otros. Ya en la infancia no se respetaron nuestros límites, así que naturalmente nosotros también perdimos la habilidad para respetarlos, los nuestros o los de los demás.
Esto obviamente que lo hacemos de forma inconsciente. Vamos a ver un ejemplo de un amigo acá del autor que dice que un amigo se llevó prestado su equipo estéreo portátil sin pedírselo. Él llegó a su casa y se dio cuenta de que no estaba el equipo y el amigo no le había dejado ninguna nota y él no podía entender lo que había pasado. Primero pensé que lo había perdido o que alguien me lo había robado. Unos cuantos días después, mi amigo me dice: oh, tomé prestado tu estéreo por unos días, te lo voy a devolver mañana, ¿está bien? Claro, contento por haber descubierto dónde estaba, y como soy tan buena persona, le dije: oh, sí, no hay problema. Inmediatamente me dije a mí mismo que no debía ser tan quisquilloso ni molestarme porque alguien se llevara algo mío prestado, siendo que se trataba de mi amigo íntimo. Pero por dentro no me sentía del todo contento y cuando volví a ver a mi amigo, me sentí como distanciado de mi amigo. ¿Mm? Si tomamos ambas partes de esta representación, ya sea el que es invadido o el que invade, necesitamos aprender cómo establecer nuestros límites de manera firme y con dignidad, y necesitamos aprender cómo ser sensibles con el espacio y las necesidades del otro, siendo al mismo tiempo sensibles con los nuestros. Vamos a investigar todas estas áreas. Antes vamos a beber. Bien. Vamos a hablar de la curación del plexo solar. Todos sabemos que el plexo solar es esta zona que tenemos aquí, donde estamos en contacto con la parte emocional nuestra, ¿no? Por eso es por ahí donde entra este asunto de la energía, ¿no? Del sentirme atacado. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos y nos sentimos dignos de honrar nuestra valía, ganamos en respeto propio. Cuando redescubrimos nuestra valía, honramos nuestros límites de forma natural y encontramos la habilidad y el valor para proteger nuestro propio espacio. Pero antes de llegar ahí, vamos a oscilar como un péndulo entre la víctima y el victimario, o la víctima y el tirano, porque la víctima emite una energía que invita a la vergüenza, y el tirano avergüenza para evitar sentir su propia vergüenza. O sea, el tirano es el que avergüenza a los demás para no sentir su propia vergüenza, y la víctima emite una energía que atrae a los sinvergüenza, digamos, para decirlo así, ¿no? Más en criollo. Bien. Desde el punto de vista de la víctima es muy normal que se dé cuenta de que está siendo invadida, ¿no? Se siente incómoda por lo que alguien le hace o le dice, ¿sí? Le quita importancia y finge que no le importa o niega su dolor. Porque eso es más fácil que tener que confrontar a la persona, ¿no? Bien. Tras esta incapacidad justamente de establecer límites, está este miedo a perder el amor de esa persona. Porque es un miedo que tenemos a decir que no, porque creemos que si le decimos que no al otro, el otro me va a dejar de querer. O me va a ver de una manera que yo no quiero que me vean así. También podemos tener miedo a que el otro se enoje con nosotros, a que invalide lo que decimos. Bien. Esa voz dice: si digo lo que siento o si me impongo, me castigarán, invalidarán, cortarán, violarán, agredirán, abusarán o se enfurecerán. Por culpa de la vergüenza de la víctima, perdemos contacto con nuestros propios sentimientos y nuestro propio espacio.
nuestra necesidad de amor y aprobación era tan desesperada que encogimos nuestras necesidades tomando cada vez menos espacio. Al no vivir esta energía, como no la vivo en mí, invito a que me invadan. O sea, como que dejo un espacio, atraigo a los invasores. Cuando se produce, entonces, nos damos cuenta y continuamos reforzando nuestra programación interna de que nuestros límites, que no sabemos poner límites, ¿no? Entonces por eso nadie nos respeta. El niño herido en nosotros, ¿no?, es una prioridad poco importante, ¿no? No lo ponemos en lo primero de la lista, sino que lo único que hacemos es que queremos que los otros nos amen, entonces nos dejamos hacer. ¿Bien? Bien, desde ese yo avergonzado funcionamos automáticamente desde un espacio de miedo y culpa. No quiero causar ningún problema, yo no quiero molestar, qué sé yo, y seguimos permitiendo. Bien. El famoso Robert Bly mencionó la importancia de decir por dentro, ¿no?, cuando nos pasa esto: espera un momento, cuando sucediera algo que no nos pareciera correcto, ¿no? Bien. Primero me tengo que dar cuenta de cuando me invaden y volver a dar validez a mis límites. Porque si no me doy cuenta, es que un poco difícil va a ser que pueda validar mis límites, ¿no? Nosotros, la tendencia más común, por eso es que comenzamos hablando de esto de la proyección, ¿no?, es que culpamos a los demás por avergonzarnos. Bueno, hoy estamos llenos de ruido, que el botellero, que el teléfono. Bueno, culpamos a los demás por avergonzarnos, ¿Mm? Pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que el problema no es del otro, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que aprender a autorrespetarse? Yo. Bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo y porque necesitamos sentirnos aprobados. Eso es andar en busca todo el tiempo de la aprobación de los demás, es justamente lo que nos hace vibrar o emitir una vibración que invita a que todo el mundo nos falte el respeto y nos humille. Al darnos cuenta de que somos nosotros los que provocamos esto, con esa vibración, vamos a empezar a entrar ahí, en nuestra propia vergüenza. Tengo que aprender a reconocer primero cómo me siento cada vez que me siento humillado o atacado. Sentirme yo. Acá en el ejemplo que da el autor dice, porque él pasó por esta situación, que para poder darme cuenta de cuándo me sentía avergonzado o atacado, lo primero que hacía, falta aprender, ¿no?, lo que primero tenía que aprender, era saber cuáles eran los límites. Y para él fue una sorpresa darse cuenta de que cosas tales como no escuchar cuando alguien le hablaba, no cumplir con los acuerdos, hacer esperar a alguien, no pagar sus deudas sin que tengan que recordárselo, o llevarse algo de alguien sin pedirlo, eran todas invasiones de los límites. Si cuando éramos niños tuvimos poco espacio físico propio, podemos sentirnos constantemente encerrados o simplemente amoldarnos, a negarnos a nosotros mismos.
Si de niños sufrimos abuso de cualquier tipo, reaprender y validar nuestros límites corporales, ¿no? Es una tarea monumental. Si sufrimos abuso emocional y se nos enseñó a sentirnos culpables por los sentimientos de otra persona, o se nos dijo siempre lo que debíamos sentir o pensar, nos vamos a sentir continuamente culpables cuando intentemos imponernos. Para redescubrir y respetar mis límites, el autor dice que tuvo que pasar por un proceso continuo de regresar a sí mismo y confiar en esta parte, en su barriga, dice él, ¿no? En su plexo solar, porque acá es donde nos damos cuenta que algo no está bien. Es como nuestra antena, ¿no? Del sentir. Fíjense que todo lo sentimos aquí. Si nuestra habilidad para sentir y expresar la ira está reprimida, también se nos ha desconectado de nuestra fuerza y eso provoca que nos desmoronemos y hundamos en la humillación. En esta fase del proceso de autorrespeto estamos aprendiendo a sentir y expresar nuestra ira sin perdernos en la culpa o en la reacción. Aprender a decir no y devolvernos el respeto propio significa reconectarse con la ira de este niño, esa ira que lleva adentro por toda la humillación y las invasiones que ha sufrido. A pesar de cualquier estrategia de supervivencia que podamos desarrollar, ¿no? Para manejar esto, ese niño no olvidó nada. O sea, yo a nivel ahora adulto trato de olvidarme de eso, pero el niño no se olvidó. Así que ¿a dónde va todo ese resentimiento? Va hacia adentro. Está enterrado bajo la culpa y el miedo. Y luego se va filtrando hacia afuera en múltiples formas indirectas, siendo pasivo, siendo agresivo, siendo malhumorado, malintencionado, quejumbroso, sarcástico, violento. Y vamos a crear situaciones que harán que se despierte la ira y luego, una vez provocada, depende de nosotros lo creativos que podamos ser al trabajar con ella. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo que es muy largo que no lo voy a leer. Este tipo de desencadenantes que se dan en todas nuestras relaciones, especialmente en las de pareja, ¿no? Nos están mostrando que hay algo que estamos reprimiendo. Estamos seguros de pulsarnos mutuamente los botones que reabren nuestros espacios de dolor. Podemos mantener la armonía justo hasta el momento en que el dolor de la herida empieza a salir a la superficie. Bien. Nuestras relaciones provocan nuestra ira porque necesitamos sacar toda esa energía que está reprimida y reclamarla. Pero ¿cómo podemos manejar ese fuego de la ira una vez que ha sido provocado? Para curar el plexo solar del colapso, necesitamos sentir ese sentimiento natural de decir no. Bien, esperen que hablando de no porque si no vamos a estar todo el día con la cosa esa. Ese no era mi celular ese, entonces no sé, pero creo que lo apagué. Bien. ¿Dónde estaba yo? Ah, ya me acordé. En el tema de que hay que aprender a decir no.
Sí, sí, así, no. Sin sentir culpa. ¿Mm? Entonces tenemos que reavivar la carga. Tenemos que trabajar para volver a entrar en contacto con la ira reprimida. Bien. Tenemos que reconectar con la energía. Cuando en realidad se desencadena, la ira sale afuera y probablemente necesitemos pasar por un periodo en el que reaccionamos y expresamos la ira hacia la persona que la provocó. Va a suceder esto, ¿no? Si me pongo a pensar en la forma correcta de expresar mi ira, es que lo que voy a lograr es que justamente otra vez volver a reprimirla. A veces reaccionar nos ayuda a sentir. Pero claro, si somos espirituales, imagínense, no lo hacemos nunca porque decimos, no, yo que soy tan espiritual, ¿cómo voy a hablar en esos tonos? Bueno, yo les digo que en mi camino, que tenía ira reprimida mogollón, montón, he pasado por muchos momentos en que hasta me veía a mí misma y me desconocía. Pero agradezco todo eso, porque gracias a eso pude sacar mucho. Y debo tener mucho más todavía para sacar, pero bueno, ya llegarán los momentos. Pero es importante sacarla, no quedársela. Si no hacemos esto, ¿qué va a suceder? No vamos a sanar esa vergüenza, ni nos vamos a autorrespetar. Vamos a sanar volviendo a nosotros mismos, pasando del estado de reaccionar cuando sentimos que alguien se está aprovechando de nosotros, y a medida que podamos hacer este movimiento, vamos a empezar a confiar en nosotros. Ya vamos a dejar de estar tan a la defensiva. Nos vamos a permitir. Bien. Bien. Voy a volver a leer toda esta parte para que quede bien clara, tal como la dice el autor, no como la expresé yo. Dice, sin embargo, dice, reaccionar, dice primero, parece haberme ayudado a sentirla. Sin embargo, dice, no sanamos nuestra vergüenza ni ganamos en autorrespeto reaccionando ni gritando a los que desencadenan nuestra ira, sino que sanamos cuando volvemos a nosotros mismos, pasando del estado de reaccionar, cuando sentimos que alguien se está aprovechando de nosotros, a sentir y confiar en nosotros mismos, o sea, pasando de estar a la defensiva a estar centrados. En el primer caso, estamos básicamente alimentando una adicción a reaccionar y enfadarnos y encontrar motivos para mantenernos protegidos. O sea, no quiere decir que ahora voy a estar todo el tiempo reaccionando, ¿se entiende? O sea, tengo que ser consciente, ¿no? Al principio está bueno para sacarme un poco, pero después me tengo que dar cuenta. En el segundo nos sentimos lo suficientemente cómodos con nosotros mismos como para saber lo que está bien para nosotros y ya no necesitamos más la protección. Acá este ejemplo sí lo voy a leer, que dice que él como terapeuta tuvo una sesión con una pareja que estaban buscando la manera de resolver sus conflictos. No tenían problemas para expresarse mutuamente su ira, pero sí a los dos les era muy difícil confiar en el otro para mostrar las heridas. Entonces, durante la sesión de terapia trabajaron en encontrar la manera en que cada uno de ellos pudiera quitarse sus pinturas de guerra y sentir la vulnerabilidad que había debajo. En el origen de nuestra ira, casi siempre hay una profunda percepción del motivo de la misma y grandes dosis de vulnerabilidad y pena. En otras situaciones sucede lo contrario. Correr el riesgo de expresarse mutuamente la ira les hace crecer a ambos. Este es otro caso ahora de dos amigos de él que llevaban 4 años juntos,
Pero debido a sus condicionamientos, ellos se sentían aterrados de expresar o recibir esa ira. La ira y el resentimiento fueron creciendo y en lugar de sacar esos resentimientos directamente, se vengaban uno del otro indirectamente de muchas maneras. Por ejemplo, rechazaban el contacto sexual, se mostraban malhumorados y maliciosos, se quejaban el uno del otro con los amigos, pero no entre ellos. Cuando ellos pudieron encontrar el valor para expresar su enfado y resentimiento, empezó a mejorar la relación. Todos los que hemos reprimido nuestra ira a causa del miedo y el colapso, a expresarla directamente se convierte en un remedio de shock. Cuando éramos niños, si expresábamos ira, nos encontrábamos con el rechazo y el castigo. Ahora podemos aprender a expresarla y ver que no solo podemos aguantar el ataque sin morir, sino que además es posible que la otra persona, después de todo, siga estando allí. La gente siente a menudo que cuando ha recuperado su capacidad para enfadarse, al mismo tiempo ha sanado su herida de vergüenza. Esto no significa que ya recuperamos todo el poder, pero estamos cerca. Y nos da fuerza para defendernos a nosotros mismos y el poder para proteger nuestra vulnerabilidad. Bien. Luego de eso, hay que aprender a fijar un límite con firmeza o vulnerabilidad. El proceso de curación de nuestro plexo solar y del redescubrimiento de nuestro valor y respeto propios llega a un punto en que somos capaces de ser firmes, centrados y poderosos, sin estar proyectando. Podemos ser vulnerables en lugar de reaccionar. La firmeza y la vulnerabilidad son dos ingredientes diferentes para fijar límites desde ese espacio sano y son apropiados en diferentes situaciones. Vamos a echarle una mirada a esto. Primero, respuesta centrada. ¿Cómo responder de manera centrada? ¿No? Para responder de manera centrada, yo tengo que estar bien seguro o tener claro lo que quiero, lo que necesito y lo que siento. ¿No? El propósito es no herir, ni rebajar, ni atacar, ni culpar o castigar a los demás, sino que llevar más conciencia a una situación y responder desde un espacio que proviene directamente de nuestra integridad y respeto propio. Cuando nos encontramos conectados con esta firmeza, la energía se localiza otra vez acá, en el vientre. Siento la ira, pero no permito que la ira nuble mi claridad. Bien. Otra parte. Fijar un límite con vulnerabilidad. ¿Qué significa? En nuestras relaciones más íntimas a menudo nos hacemos vulnerables cuando nos sentimos invadidos o cuando se nos falta el respeto. Hay momentos, muchos momentos, cuando uno o ambos nos encontramos perdidos en nuestro niño herido, siendo entonces exigentes, manipuladores, retraídos, vengativos, y no podemos salir de nuestro papel. En ese momento no hay espacio ni conciencia para ver o sentir y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. La recuperación más profunda del poder y el respeto propio no tienen lugar hasta que podemos sentir la herida que hay bajo la ira y podemos expresarla. Mientras tanto, siempre va a haber una tensión dentro y es posible que estemos basando nuestro poder en ser capaces de decir no. Pero este tipo de fuerza aún está basada en la reacción y la desconfianza.
El auténtico poder viene de un lugar de relajación interior, del hecho de confiar y permitirnos ser vulnerables, incluso si no hay garantía de que seremos tratados como nos gustaría. Energéticamente eso significa bajar desde el plexo solar, donde está la ira, la reacción y la protección, hacia la barriguita, donde podemos conectar con nuestra vulnerabilidad y nuestra herida. Poco a poco empiezo a ver lo profunda y antigua que es mi herida, dice acá el autor, ¿no? Interna, de desconfianza y falta de respeto. Está aún en proceso de curación y puede fácilmente ser abierta de nuevo cuando alguien pulsa el mismo botón. La ira está acompañada de mucha pena por ese niño pequeño que tenía tan poquita confianza en sí mismo que permitió que lo anularan. Y de lágrimas para ese niño pequeño que tuvo una lucha tan grande para encontrar y defender su autoexpresión. ¿Cómo llevar todo esto de nuevo al terreno de fijar límites? ¿Es seguro e incluso correcto compartir nuestro dolor y vulnerabilidad? La mejor forma de comunicarnos con nuestra pareja y nuestros amigos más íntimos es cuando podemos decir: me duele, me dolió cuando me dijiste esto. A menudo nos cuesta preguntarnos mutuamente si el otro tiene espacio en ese momento para escucharnos cuando le estamos compartiendo nuestro dolor y le decimos lo que no nos gusta. Bien, acá cuenta todos unos ejemplos. A menudo cuando nos sentimos invadidos por alguien, también hay un profundo deseo de esa persona con el que no estamos en contacto. Ese deseo desencadena la vergüenza, pero somos demasiado orgullosos o tosudos para darnos cuenta. Entonces a veces no basta simplemente con fijar un límite, porque con eso solo no estamos yendo hasta la raíz. Y esto se produce frecuentemente con nuestros padres, nuestras relaciones más difíciles, ¿no? Como dice Ken Wapnick. La mayoría de nosotros tenemos que pasar por un periodo en el que debemos ponerles límites de una u otra forma, pero también tenemos que estar en contacto con lo que aún deseamos y esperamos de ellos. Fijar un límite ayuda muy poco a curar la herida de vergüenza si antes no hemos podido reconocer la proyección. Y acá vamos a decir el ejemplo. Una amiga mía, dice, se pone furiosa cuando su padre la critica por la forma en que se gana la vida. Pero aún así ella le sigue pidiendo dinero a su padre, ¿no? Y de esta forma él mantiene su poder. Durante años, dice acá el autor, yo me sentí herido cuando mi padre no aceptaba mi estilo alternativo de vida y hacía comentarios desaprobándolo, ¿no? Tras mi herida, había un deseo no reconocido de que él me aceptara y me respetara por las elecciones que yo había hecho. En estos casos, nuestra vergüenza surge tanto por no tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, como por no saber cómo decir no. En este caso, dice el autor que él era consciente de que su vergüenza lo impedía verse y sentirse a sí mismo como una persona que podía manejar bien su vida, pero no sentía la fuerza interior para ver y manejar cada situación. Por lo tanto, que él era y es. Así que él se retraía y no tomaba la responsabilidad total. Esa vergüenza lo hacía desear que se lo siguiera tratando como un niño. Pero en lugar de reconocerlo y trabajar con todo eso, él elegía sentirse traicionado
cuando la gente no era lo que él esperaba que fuera. El punto importante es que nuestro respeto propio no depende de cómo o quién somos con la otra persona, sino que depende más de cómo somos con nosotros mismos. En esta fase final de fijar límites, existe la conciencia de que nuestra conexión con los demás no es una pelea, sino una oportunidad para sentir esa vulnerabilidad. Cuando nuestro plexo solar está curado, ya no tenemos la necesidad de demostrar que tenemos que defender a nuestro niño herido de los abusos. Ya esa carga desaparece y termina la guerra con nosotros mismos. Y nuestras respuestas ya no están contaminadas con reacciones causadas por todos esos resentimientos reprimidos. Si nos sentimos invadidos y hay espacio para compartir la herida, lo puedo hacer. Si no hay espacio, entonces pongo límites. Las fases que hemos descrito, ¿no? Es un proceso continuo que se va superponiendo. No es que del día a la mañana ya vamos a curar el plexo solar y no vamos a reaccionar más ni nada, ¿no? Bien. Sentir la energía y expresar el dolor parece ser un medio importante para devolvernos nuestro respeto propio. He descubierto que al final llegamos a un punto donde podemos ver que nadie se aprovecha de nosotros, pero incluso esto sigue siendo el resultado de nuestra vergüenza y shock. Es parte del trance. Para salir de él tenemos que sentirnos de manera diferente, tenemos que sentir nuestro centro y nuestra dignidad. Y esto es algo que sucede lentamente, y a medida que sucede, vamos eliminando poco a poco la paranoia y la desconfianza. Y a medida que sanamos, somos más capaces de decir directamente cómo nos sentimos, porque en realidad lo que a todos nosotros, lo que nos cuesta es decir cómo me siento. Parece ser que no sé, que voy a ser vulnerable si el otro se da cuenta de cómo me siento. La curación se produce pasando desde la reacción, la protección y el ataque, protección, reacción y ataque, dejo de hacer eso y paso a sentir mi vulnerabilidad, yendo desde el plexo solar a la barriga, que están conectados a cada cosa. Bien, o sea que la fase de respeto propio sería, primero, darme cuenta, o sea, validar el shock y la vergüenza. Segundo, la ira y la reacción. Y tercero, firmeza centrada. No está bien cuando tú, o compartir la vulnerabilidad y el dolor, me hace daño como tú, cuando tú, o sea, expresar lo que pasa al otro. Bien, mientras nuestras heridas o vergüenza permanezcan sin ser curadas, vamos a recrear siempre ahí fuera, a proyectar a alguien que nos ofenda, ¿sí? Y esto se va a seguir perpetuando. Ellos no son el problema. Es nuestra herida narcisista. La herida a nuestro respeto propio, lo que es el problema. O sea, yo no me respeto, entonces proyecto gente que no me respeta. Nuestra curación se produce al conectar con el dolor interior y finalmente al encontrar suficiente equilibrio interior, ahí van a cesar esto de sentirme abusado. Detenemos el abuso exterior al hacer nuestro trabajo interior, sintiendo y reconociendo nuestra vergüenza y amando a este niño interior herido que todos tenemos. Bien.
la mayoría de las personas no solo son invadidas, sino que también son personas que invaden. Y encima no tienen conciencia de que lo hacen, porque ahí está el gran problema. Si yo no tomo conciencia de lo que hago, bueno, es como que funcionaran en dos direcciones. El área del respeto a los demás y de darnos cuenta cómo inconscientemente invadimos sus límites es nuestro punto más débil, porque el pánico es muy profundo. Nuestro pánico de supervivencia nos da la sensación de que tenemos que satisfacer nuestras necesidades a cualquier precio. Y ser sensibles a las necesidades y el espacio de los demás nos parece un poquito amenazador. Entonces, si nos enfrentan con nuestra falta de sensibilidad, nuestro niño exigente responde: mira, yo tengo que ser como soy, no puedo estar siempre poniéndome límites a mí mismo. Si tú te enfadas o te sientes herido, es tu problema. O respondemos: ¿qué quiere decir con que yo no he sido sensible contigo? No sé de qué me estás hablando. O también está que me siento culpable. Muy en el fondo, cada uno conoce sus focos de egoísmo y las formas en que anteponemos nuestras propias necesidades a costa de los demás. Parte de esto está cubierto por la negación, pero gran parte llega de tanto en cuanto a nuestra conciencia. Secretamente puede que nos sintamos avergonzados por nuestro egocentrismo y por ser abusivos, pero eso no cambia fácilmente. Bien, hay tres aspectos que hay que descubrir para llegar a la raíz. Hay que llegar a la raíz, siempre hay que ir ahí para sanar. ¿De dónde viene nuestra falta de sensibilidad hacia los otros? Aunque hay gente que seguramente va a decir que ellos no tienen falta de sensibilidad, porque siempre somos así. Es que está todo muy tapado, porque está basado en el miedo. Y el miedo, vieron que es el gran actor de la obra de teatro, ¿no? Sabe disfrazar muy bien todo. En los momentos en que nuestro comportamiento no es respetuoso con los demás, es que estamos dejándonos guiar por el miedo. Por mucho que queramos ser respetuosos y sensibles, todas nuestras buenas intenciones son inútiles hasta que no lo manejamos, porque no llegamos hasta la raíz. Y para solucionar nuestra falta de sensibilidad, debemos comprender de dónde viene, en lugar de juzgarla o intentar resolverla, porque vieron que nosotros lo que queremos es resolver todo. Bien, siempre, dice acá el autor, he sentido que era egoísta en muchas formas y que en el fondo no veía más que a través de la estrechez de mis propios deseos y necesidades. Y eso lo escondía muy bien, pero me sentía terriblemente culpable por ello. Había sido condicionado a ser bueno, generoso, preocupado, y de alguna forma siempre me estaba rebelando contra esa programación. Por más que yo deseaba ser sensible con los demás, mi egoísmo era en parte una forma de decir que no quería ser bueno, ¿no? Porque primero quería encontrarme a mí mismo. La moralidad, escuchen bien esta palabra, la moralidad, porque ven que en la sociedad está lo moralmente correcto. Bueno, no es sustituto del autodescubrimiento, aunque nuestra cultura intenta que sea así, porque parece ser que lo que importa es cómo me veo por fuera, cómo me comporto. La gente todo lo toma para el lado de lo que hace el personaje. Y el autodescubrimiento, justamente descubrir lo que ese personaje es falso y ese que me está estorbando toda mi vida.
Bien. La sensibilidad, la compasión, la preocupación y la conciencia perdón, de los demás proviene de nuestra conciencia propia. Para empezar el proceso de aprender a tener compasión, tenemos que despojarnos de nuestros condicionamientos y descubrir quién soy realmente. Y antes de eso, yo me puedo lanzar a hacer muchos esfuerzos por ser buena, considerada, honrada, pero siempre voy a estar motivada por el sentimiento de culpabilidad y eso es al cohete, o sea, inútil. Bien. Los enfoques moralistas siempre son: yo soy correcto, tengo una vida intachable, muy correcta. Bien, eso tiene que ver con lo moral. Lo que yo necesito es conciencia, no moralidad. La moralidad, ya saben para qué sirve. Entonces ahí es cuando la acción correcta surge sola, cuando yo tomo conciencia. Si no, lo que estoy haciendo es un juego de seguir reprimiendo, porque yo me puedo poner una máscara muy bonita por fuera y puedo actuar y hablar muy correcto, pero es que en realidad no estamos haciendo nada. Nuestra falta de conciencia y sensibilidad hacia los demás ocurre porque nuestro niño herido y asustado está centrado en su supervivencia. Podemos ocuparnos del niño asustado ya sea a través de nuestro meditador o a través de estrategias de supervivencia. La meditación le va a ayudar al niño tengo que tomar de vuelta. A justamente relajarse. Pero las estrategias de supervivencia se apoderan de nosotros y nos mantienen en la represión. Bien. A ver, esperen que... Ahí está. Aprendimos a abusar igual que a ser abusados. Nuestra falta de sensibilidad y respeto normalmente está estampada en la energía y el comportamiento que aprendimos de los que nos cuidaron en la niñez. Por ejemplo, si uno de nuestros padres era un tirano, no solo nos convertimos en víctimas, sino que además aprendimos a ser tiranos. A menudo nos convertimos en el abusado y el abusador, dependiendo solo de la persona con la que nos vamos encontrando. Hay una escena magnífica de una de las películas de Danny Kaye en la que el oficial de graduación superior maltrata a un subordinado inmediato, quien a su vez hace lo mismo con el subordinado de él, y así va pasando sucesivamente. Cuando finalmente le toca a Danny Kaye, que es el último en la jerarquía, él no tiene a nadie a quien maltratar, porque ya era el último, así que le da una patada a un perro que había ahí. Entonces la mayoría de nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida. Actuamos de forma inconsciente, activados por nuestros problemas de la infancia. El proceso de volver a ser nosotros mismos con amor y comprensión es lo que nos cambia. El estar así presente nos proporciona más espacio interno, más habilidad para separarnos del comportamiento inconsciente. ¿Bien? Invitar la visión de los demás. Bien, si yo primero tengo que trabajar en esto de abrir espacio dentro de mí, ¿no? Para investigar. Si existe un sincero deseo de descubrir y trabajar esa parte de nosotros que es irrespetuosa, inconsciente, exigente y egoísta, algo va a cambiar. Para eso tenemos que observar a nuestro niño reactivo, exigente.
Y una forma de hacerlo es invitando la visión ajena. Bien. A ver cómo. Es como admitir abiertamente a nosotros mismos y a los demás que tenemos puntos débiles y que nos gustaría tener ayuda para superarlos. Bien. Por ejemplo, le pregunto a mi pareja, ¿de qué forma sientes tú que yo soy insensible o irrespetuosa contigo? ¿De qué forma sientes tú que yo invado tus límites? Esto crea una estructura para que la persona se abra a una respuesta de amor y la otra da permiso para compartir lo que le es difícil de expresar. Bien, esto crea y fomenta la confianza. Bien. Y además, recibir esta visión de los demás, ¿no? Nos saca un poquito de estar tan centrados en que nosotros somos los santos y redentores, que tenemos la aureola, ¿eh? Y podemos... ahora ladran los perros. Podemos salir de ese espacio. Bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque acá se armó el ladrerío de perros.